Pero si os mordéis y os comeréis unos a los otros, mirad también que no os consumiráis unos a otros. Gálatas 5:15. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Donai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de viernes 4 de abril del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo la gracia, esa gracia divina que Jesucristo nos dio, nos otorgó al momento de ser sacrificado en una cruz para liberarnos de nuestros pecados pasados, y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Idacalia, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempos de Conexión con Papá. Como acostumbre todas las mañanas, Papá nos quiere traer un gran mensaje, pero hoy es un mensaje para su iglesia. Hoy el mensaje va a el querer restaurar su casa, la necesidad y la misión que cada uno tenemos para restaurar la casa del Señor, porque hemos permitido que en la casa del Señor se muevan espíritus que solo están destruyendo su hogar. Y por eso el título del devocional del día de hoy es el espíritu maltratador, el espíritu destructor de las iglesias de Cristo. ¿Sí? Actualmente, en estos momentos en la iglesia, se mueve un espíritu maltratador. Y hoy, amada iglesia, el Señor Jesucristo nos está diciendo de la fuente, nos está hablando de cuál es la fuente de la destrucción de la iglesia. En estos tiempos finales, donde la venida gloriosa de nuestro Señor se ve próxima, el enemigo ha redoblado sus ataques, no solo desde afuera, sino desde adentro. Satanás ha aprendido que una iglesia dividida es una iglesia debilitada. Una iglesia herida es una iglesia estancada. Una iglesia que se ha maltratado a sí misma es una iglesia que pierde el fuego, pierde la visión y pierde la autoridad espiritual, que es lo más crítico. Este devocional es una voz profética que clama en medio del cuerpo de Cristo para despertar nuestra conciencia espiritual, para romper todo silencio frente a la realidad dolorosa, pero urgente, que está viviendo la iglesia. El espíritu maltratador ha tomado lugar en medio del pueblo, el pueblo santo de Dios. No se trata de un demonio que grita, sino de uno que susurra en los corazones de los creyentes, que se disfraza de corrección, de celo por la verdad, de supuestamente espiritualidad, pero está contaminando los altares con juicio, frialdad, orgullo y rechazo. Está sembrando enemistad, separaciones, crisis sin amor y dureza que no se parece a nada al carácter del Maestro, al carácter de Cristo. Este mensaje, hermano, es para todos, para que el que ha maltratado como para el que ha sido maltratado, y para que el que ha callado ante el maltrato también. Hoy el Espíritu Santo quiere traernos convicción, arrepentimiento, sanidad y restauración. Que el Señor derribe fortaleza en nuestro interior y nos lleve a ser verdaderos edificadores de reino y no instrumentos para la destrucción.
Instrumentos, como yo digo, que de pronto se va a escuchar un poquito fuerte y a muchos de pronto no le va a gustar y de pronto va a sentirse ofendido. Pero muchas veces nosotros mismos somos instrumentos que el enemigo ha llamado bobos útiles. Sí, muchas veces somos esos bobos útiles en el cual en vez de edificar, estamos destruyendo. Y definitivamente, hermanos, yo le hago una pregunta, le lanzo una pregunta hoy, y es, ¿qué más fácil es, edificar o destruir? Y la respuesta para mí siempre ha sido la destrucción, es lo más fácil, porque la edificación, en el proceso de edificación, nosotros tenemos que derramar sudor de sangre y tomar sacrificio. Pero para destruir y derribar, solo con una mano o con una palabra, estamos destruyendo todo aquello que hemos trabajado duramente para edificar. Y por eso, hoy quiero tocar unos puntos principales del espíritu maltratador. Primero quiero hablar sobre qué es el espíritu maltratador, porque muchas veces no lo conocemos. Este espíritu es una influencia satánica que busca infiltrarse en la iglesia a través de las actitudes, de las palabras, de las acciones que hieren, que marginan, que controlan y que destruyen lo que los hermanos han construido. No necesariamente tenemos que gritar o insultar. Muchas veces este espíritu se manifiesta en el silencio frío, en las miradas de juicio, en la inclusión, en la crítica disfrazada de discernimiento espiritual o en una supuesta corrección carente de compasión. Hermanos, el espíritu maltratador solo busca apagar la llama, esa llama que esté más débil. Busca herir al que ya se cayó, desechar a aquel que es indiferente o que tiene indiferencia en su corazón, y más pretende neutralizar a quienes Dios ya ha levantado. Su objetivo final es dividir a la iglesia, apagar el fluido del Espíritu Santo y reemplazar el amor por el legalismo, por la supuesta humildad, por el orgullo, y la gloria por la ley sin vida. Y esto lo vemos en 2 Corintios 2:11, que dice, pero pero que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y es verdad, actualmente las iglesias, ¿por qué no progresan? Porque no hay unión dentro de la iglesia. Estamos hermanos compitiendo contra hermanos y creemos que todo es una competencia. Creemos que todo, que nosotros para relucir dentro de la casa del Señor tenemos que pisotear a los demás. Pero no nos damos cuenta que el servicio, no nos acordamos que el servicio en la casa del Señor es para el Señor, no para los demás, no es para el pastor, no es para nuestros líderes, es para Dios. El segundo punto que quiero tocar es cómo opera este espíritu dentro de la iglesia. 1. Con palabras hirientes. Las palabras tienen poder cuando son utilizadas, son usadas fuertes, son fuente de desilusión y de daño. Se convierten en espadas de doble filo que cortan y vuelven a cortar ya sobre lo sanado.
Este espíritu se manifiesta en personas que, bajo la excusa de decir la verdad, pronuncian palabras humillantes, desaniman y matan la fe del hermano. Un ejemplo que te puedo colocar es Penina y Ana, primera de Samuel 1:1. Penina se burlaba constantemente de Ana porque no podía tener hijos. Aunque ambas eran parte del mismo pueblo, una usaba la palabra para herir mientras la otra sufría en silencio. Pero ahora yo te pregunto, cómo venció? ¿Cómo venció Ana esto? Pues fácil. No devolvió mal con mal, sino que se fue al templo y derramó su alma delante de Dios y recibió una respuesta celestial. Aquí Ana no se burló de Penina, que posteriormente sí cometió un acto totalmente distinto, pero bueno, eso no es la parte de la historia. La segunda parte de cómo opera este espíritu es juicio sin restauración. Cuando se corrige sin amor, se juzga sin compasión y se disciplina sin buscar la restauración. Ese no es el espíritu de un cristiano. Este es el espíritu que busca debilitar, avergonzar y anular a un cristiano. Un ejemplo, los amigos de Job. Job fue herido no solo por las circunstancias, sino también por las palabras de sus amigos. En vez de consolarlo, lo acusaron. En vez de acompañarlo, lo juzgaron duramente. ¿Y cómo venció esto Job? Orando por quienes los maltrataron. Su sanidad y su restauración vinieron después de este perdón que yo le di, que Job dio a sus amigos. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Cuando nosotros veamos este tipo de espíritu en nuestros hogares, en la casa del Señor, nosotros estamos obligados a pelear contra él. La tercera manifestación es la religiosidad sin misericordia. Este espíritu también se manifiesta cuando el corazón se endurece tras querer cumplir las normas y el celo por lo correcto o lo supuestamente correcto. Mata el amor, mata la sensibilidad de la humanidad. Este espíritu se manifiesta en líderes que oprimen con legalismo y que castigan el error sin ofrecer oportunidad de redención del hermano caído. Es que hay un dicho popular que dice que el cura nunca se acuerda cuando fue a ser cristiano. Y es así. Muchas veces cuando estamos de líderes, muchas veces solo estamos viendo lo malo del hermano, pero nunca estamos viendo el error para poder darle la mano al hermano y poder levantarlo. Más fácil es pisotear al hermano que ayudarlo a levantar. Y un ejemplo que quiero traer hoy fue los fariseos y la mujer adúltera en Juan 8. Querían apedrear a la mujer porque la cogieron en adulterio. Usaban la ley con piedra y no con lámpara. Jesús la defendió, la perdonó y la restauró, mostrando que la verdad sin amor no transforma, solo destruye. Por eso Jesús, cuando la iban a comenzar a apedrear a esta mujer, lo primero que hace es coger una piedra y dice,
El que no haya cometido algún pecado, pecado alguno, tire la primera piedra. Ahí inmediatamente a cada uno de esos hombres, varones, que estaban dispuestos a apedrear a esta mujer, no tuvieron base ni sustento para poder tirarle una piedra a esta mujer. Porque inmediatamente Jesucristo le colocó un espejo para que se mirara. ¿Y cómo nosotros podemos justiciar a alguien cuando nosotros mismos no somos capaces de aplicarnos esa misma justicia a nosotros? Y eso es lo que hace el espíritu maltratador. El otro aspecto como nosotros podemos reconocer o como se manifiesta el espíritu maltratador son los celos, los chismes y las envidias. Hermano, esta es la herramienta más destructiva de una iglesia. El espíritu también se esconde tras la envidia del llamado ajeno, las comparaciones, el chisme disfrazado de preocupación y el deseo de tener el control. ¿Cuántas iglesias, cuántas casas de Dios se han caído, se han dividido por los celos, los chismes y la envidia del mismo pueblo? ¿Cuántas familias no han tenido la ruptura por lo mismo? Hermanos, un ejemplo fue María y Aarón contra Moisés en número 12. Por celos, cuestionaron la autoridad de Moisés. Dios mismo intervino para defender a Moisés, a su siervo. Miriam fue afligida por lepra. Moisés no se vengó. Al contrario, Moisés intercedió. Y la oración de justicia sanó incluso a quienes lo habían herido. Y sanó también a Miriam, perdón. Y aquí tenemos es que evitar todo esto, sinceramente, hermano. El quinto aspecto que, como se ve este espíritu dentro de la iglesia, es desechar al débil. Muchas veces la iglesia desecha a quienes fallaron, a los marginados, a los inmaduros, a los que abandonaron el ministerio. Este espíritu se manifiesta cuando se margina a quienes necesitan más acompañamiento. Por eso Cristo en ningún momento, créame que en ningún momento Jesucristo dejó sin cuidado a aquel hombre que lo llevó a la cruz. Y sabemos de quién estamos hablando. Ese hombre que lo vendió por unas pinches monedas. Pero él independientemente lo seguía amando. Él lo seguía amando hasta su muerte. Y pidió perdón por él y por todo aquel que no sabía que era lo que hacía. Y otro ejemplo que quiero traerte es Juan, Marcos y Pablo en Hechos 15. Pablo rechazó a Marcos por su pasado, pero el tiempo mostró que Dios aún tenía un propósito con él. Y más tarde, Pablo lo llamó y lo utilizó para el ministerio. La restauración de Marcos fue posible porque alguien, Bernabé, creyó en él cuando todo lo veían que era una causa perdida. Y aquí tenemos que ver es de que
Dios utiliza al que nosotros menos pensamos. Dios, bajo su gran misericordia y bajo su gran amor, nunca utiliza al más sabido, utiliza al más pequeño. Por lo general, Dios nunca utiliza al más grande, utiliza al pequeño. Y si nosotros miramos todos los personajes en la Biblia, la mayor parte de hombres que fueron usados por Dios fueron los más pecadores. Y hoy tú, que estás también como pecador, tienes que pensar que como tú eres pecador, tus hermanos también pueden ser pecadores. Pero aquí la idea es apalancarse, no destruirse. Aquí, hermanos, la reflexión, amados hermanos, está en esta palabra que nos debe de doler. Porque a todos, en algún momento, hemos estado en el lado equivocado. Hemos estado como víctimas, como agresores o como testigos silenciosos. Hoy el Señor nos confronta para no condenar, sino para sanarnos unos a los otros. Hermanos, el espíritu maltratador no tiene lugar en una iglesia donde está llena del Espíritu Santo. El amor de Dios nos humilla, no nos señala, no nos condena. Al contrario, el amor de Dios nos edifica, nos levanta, nos recoge con mansedumbre y nos restaura. Y es lo que hoy Dios está buscando para cada uno de nosotros. Hoy quiero que te hagas una pregunta. ¿Has permitido que este espíritu influya en tu corazón? ¿Has hablado o has actuado o has pensado de forma que desanimaron o que hirieron a un hermano? ¿Te has vuelto frío? ¿Te has vuelto crítico? ¿O te has vuelto distante contra un hermano de tu iglesia, de tu comunidad o contra tu familia? Hoy es día de que vuelva la luz. El espíritu de maltratador siempre ha querido apagar la luz, apagar toda mecha de paz y de misericordia. Hermanos, en Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompa salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesitada edificación y a fin de dar gracias a los oyentes. Hoy queremos concluir este devocional dándote unos tips para que podamos, o herramientas para que podamos pelear contra este espíritu. El espíritu maltratador, hermanos, es real y opera dentro de la iglesia. Y si no se enfrenta con discernimiento de oración, hermano, hace desastres. El espíritu maltratador, su manifestación no siempre es evidente. Puede estar en una actitud, en una omisión, en una mirada o una palabra. Mira, la Biblia nos deja ejemplos de cómo este espíritu fue derrotado por corazones humildes, oraciones sinceras y líderes guiados por el amor de Dios. Hermanos, estamos llamados a ser un modelo que confronte a este espíritu, que lo confronte con verdad y también con la gracia y con la compasión de Dios. Estas son las herramientas que nosotros tenemos para poder combatir a este espíritu. No podemos ser partícipes del reino de Dios y al mismo tiempo ser portadores de juicio y de destrucción, hermanos. Somos llamados a edificar y no a destruir.
Hoy, si estás en esta posición, hermano, retrocede. Hoy cambia de actitud. Ayer estábamos hablando en el devocional de ayer sobre la mentalidad, el cambio de mentalidad que necesita la iglesia para poder ser edificada. Y estos son uno de los patrones del cual la iglesia actual no ha podido ser edificada, porque hemos permitido que este espíritu maltratador entre a la casa del Señor. Y somos los que tenemos que pelear contra él y no permitir que ese enemigo nos controle a nosotros. Todo esto pidiéndole la ayuda, la misericordia y el amor de Dios. Si tú en la casa del Señor, donde estés, detecta este tipo de espíritu, comienza a orar, comienza a pedirle al Señor que te dé la herramienta, que te dé las palabras necesarias para hablar con aquel hermano en el cual esté cometiendo esta situación o que el espíritu lo esté controlando. Aquí lo importante es edificar y no derramar sangre ni dañar la casa del Señor. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre eterno, Dios justo y santo, venimos postrados ante ti, ante tu presencia, reconociendo que hemos fallado, que hemos permitido que las palabras sin amor salgan de nuestros labios. Hemos sido instrumento de juicio, de desprecio y de división. Te pedimos perdón, Señor. Ten misericordia de tu iglesia. Tu Espíritu Santo, que limpie nuestras bocas, nuestros corazones y nuestras intenciones. Corta toda raíz de amargura, de orgullo, de comparación, de envidia, de fealdad espiritual. Restaura nuestra sensibilidad. Renueva en nosotros un espíritu recto y haznos verdaderos partícipes en medio de este pueblo, Señor. Declaramos por tu fuego purificador que se quema toda contaminación que haya recibido, que haya provocado en mi espíritu este espíritu maltratador. Te pedimos que restaures las heridas, nuestras heridas y las heridas de nuestros hermanos. Que se levante todo aquel que haya sido desechado, que sane lo que hayan sido maltratados en tu nombre. Quita a tu iglesia todo aquel que no honra tu casa, todo espíritu ajeno, toda voz maligna disfrazada de piedad, Padre amado. Señor, levanta una iglesia llena de ternura, firme en la verdad, para encender la compasión y la hermandad dentro de la iglesia. Señor, hoy queremos una iglesia restaurada, que abrace y que sane, que defienda al débil y que ore por el caído, que corrija la lágrima por alegría y no por piedra contra los corazones. Haznos como tú, Jesús, que no seamos jueces, sino intercedores, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.